Ser Podcast. ¿Por qué Kaoru Mitoma, Axel? Porque para mí ha sido el mejor jugador de Japón y no ha sido titular en ninguno de los 3 partidos que lleva el equipo nipón en el campeonato, y todas las previas indican que tampoco lo sería en el 4º, pero la sensación es que ha revolucionado absolutamente al equipo de Moriyasu cada vez que ha entrado desde el carril izquierdo. La bestia Lukaku que orienta balón. La fa Brasil. Esto es Los Cromos de Axel y Bruno. Qatar 2022. Nuevo episodio, nueva entrega de Los Cromos de Axel y Bruno. Yo creo que hay curiosidades, que hay muchas cosas muy interesantes relacionadas con Kaoru Mitoma que van a hacer esta entrega más rica, como por ejemplo lo que decía Axel, esa forma en la que lo está utilizando Hajime Moriyasu, el hecho de que esté entrando sobre todo en las segundas partes o directamente en las segundas partes, y también lo bien que ficha el Brighton. Ya hablamos aquí de Moisés Caicedo, hicimos el cromo del ecuatoriano, podríamos haberle hecho cromo a Alexis McAllister, a Leandro Trossard, incluso a Tariq Lamptey, que son jugadores actuales del Brighton, pero bueno, es que también jugadores que han vendido, que los firmaron en su día, los Bissouma, Cucurella, Ben White, y que los acaban traspasando y vendiendo bastante bien. Yo creo que en esa política de fichajes del Brighton podemos profundizar también, porque creo que va a ser interesante. Me acompaña ya por aquí Axel Torres. Hola Axel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Enseguida vamos con nuestro cromo, pero bueno, ya tenemos 2 partidos de cuartos definidos, el Países Bajos, Argentina, y el Inglaterra-Francia. De momento los equipos europeos cumpliendo en los octavos de final, también lo ha hecho Argentina, y queda la única bala de Marruecos para el fútbol africano en este mundial, ¿eh? Sí, además difícil bala, porque se enfrenta a una España que al final de la jornada 2 coincidíamos todos en que era el equipo que más nos había gustado, ¿no? Se ha matizado ese discurso después de la decepción ante Japón, pero yo creo que España sigue siendo favorita en ese partido ante Marruecos, por mucho que Marruecos llegue como primera de grupo y España lo haga como segunda. Y sí, hasta ahora están pasando los favoritos, claramente, en octavos de final. Incluso no hemos tenido ninguna prórroga, que yo creo que es algo llamativo, porque suele haberlas en esa fase eliminatoria. Y por ahora están ganando con bastante claridad los equipos que partían con esa condición. Argentina quizá fue la que sufrió algo más al final, pero en general yo creo que estamos viendo partidos en los que se imponen los grandes equipos, en los que se imponen los cracks, que yo creo que es algo que es significativo también, que estamos viendo a las grandes figuras marcar diferencias. Ayer fue un día muy claro en este sentido, y los partidos que han quedado configurados para cuartos son magníficos. O sea, Países Bajos contra Argentina es un clasicazo, y Francia-Inglaterra no nos evoca a partidos tan históricos, pero desde luego en el presente yo creo que es todavía mejor. Yo creo que es un partido que va a ser impresionante por el rendimiento que han dado los dos equipos hasta ahora. Lo comentábamos ayer con Relaño, que no hay precedentes históricos y es algo curioso. No hay tantísimo, no es que no existan Inglaterras, Francias en la historia del fútbol. Por ejemplo, en España 82 en fase de grupos se produjo uno, pero es verdad que cuesta encontrar grandes partidos que recordemos rápidamente, mentalmente, de enfrentamientos entre ingleses y franceses. En este mundial vamos a tener seguramente uno de los mejores de la historia. Yendo ya a nuestro cromo, Kaoru Mitoma, 25 años, extremo que juega en el Brighton y en la selección de Japón. Axel, no está siendo titular, pero creo que en la mente de Moriyasu Mitoma no es un jugador de segunda fila en esta selección de Japón. Es decir, Moriyasu, el seleccionador japonés, tiene un plan de partido muy marcado. Yo no creo que él no considere a Mitoma de los mejores de Japón, sino que cree que el hecho de meterle en la segunda parte para su equipo es lo mejor, porque ataca defensas cansadas y demás. ¿Cómo lo ves, Axel? Sí, seguramente. A ver, yo creo que es difícil descifrar a Moriyasu, ¿eh? No creo... De hecho, sí creo, o sea, iba a decir, no creo que sea uno de los entrenadores más fáciles de descifrar, yo creo que es el más difícil. Creo que es el más difícil de descifrar de toda la Copa del Mundo, por los planteamientos que está haciendo, por los numerosos cambios, por cómo se transforma su equipo de una parte a otra, por cómo le ha salido bien 2 veces
el jugar muy conservador en la primera parte, irse al descanso perdiendo solo por 1, luego hacer cambios de ataque, darle la vuelta con muchísima eficacia y resistir en el tramo final, que ha sido el guión de partido contra Alemania y contra España, con la diferencia de que contra Alemania los goles llegaron mucho más tarde. Pero sí, a ver, está claro que Mitoma es un jugador que él considera que marca diferencias en ataque, que lo ve para la posición de carril izquierdo y que seguramente de inicio le parece demasiado osado ponerlo a él y no a Nagatomo, pero que cuando tiene que ir a remontar entiende que es el jugador que le va a ayudar a desequilibrar el campo y a eliminar rivales. Es que es un futbolista rapidísimo, es un jugador fibrado, muy ágil, pero además tiene las piernas larguísimas y tiene una zancada brutal. Yo decía que el hecho de un jugador tan en lo imponente sale en las segundas partes con defensas más cansadas. La selección española sufrió muchísimo en ese carril, a Alemania le pasó lo mismo en el primer encuentro. Y por ir definiendo un poco su fútbol, es un jugador, Axel, para mí lo mejor que tiene es el cambio de ritmo, esa conducción rapidísima en la que ya yendo muy rápido es capaz de meterle un par de marchas más y dejar siempre ahí tirado al defensor que está persiguiendo. Sí. Yo creo que lo que más destaca es la facilidad para irse del adversario, que es algo que en el fútbol actual es oro puro, marca diferencias, porque no hay tantos jugadores capaces de ello, porque es la manera de romper líneas, de, digamos, derribar un sistema táctico pensado para anularte, y esto Mitoma lo está haciendo. Además, jugando en esa banda izquierda, pese a ser diestro, juega a pie cambiado, él se va hacia adentro y casi siempre llega a una situación para meter el último pase o para acabar en la jugada, cosa que no hemos visto todavía en esta Copa del Mundo, pero que si analizamos su carrera nos daremos cuenta de que tiene cifras goleadoras muy altas. O sea, en la propia liga japonesa marcó 13 goles en una sola temporada, que siendo jugador de banda creo que es una cifra altísima, con Kawasaki Frontale. Y en su primera experiencia en el fútbol europeo marcó 7 goles en Unión Saint-Gilloise, en primera división belga, siendo titular solo en 16 partidos. O sea que la capacidad para acabar jugadas que tiene Mitoma no se ha visto en el campeonato, pero si analizamos su carrera también la tiene. En la carrera de Mitoma hay que decir que él estuvo jugando hasta hace nada, hasta el 2021 en Japón. Él entró muy jovencito ya en Kawasaki Frontale, es además un club de la región en la que él creció. Estuvo en la universidad 3 años y tuvo que jugar en el equipo de la universidad entre 2016 y 2019. En 2019 vuelve a Kawasaki Frontale y es ahí donde la rompe, se fija en el Brighton, le firma en 2021 y le cede rápido a Unión Saint-Gilloise, un equipo belga que nos enamoró a todos la temporada pasada por lo sorpresivo de su grandísima campaña que realizó Axel, y Mitoma fue uno de los participantes, de los causantes de aquella gran temporada del equipo belga. Sí, Unión Saint-Gilloise, que por cierto tiene lazos de propiedad con el Brighton, o sea, así se entiende mejor esa cesión. Es el Brighton el que efectivamente lo firma directamente desde Japón, lo cede a Unión Saint-Gilloise, con el que comparte propiedad, y ahí explota en el fútbol europeo hasta el punto que tiene que regresar. Yo creo que pide a gritos el que le den la oportunidad en Brighton and Hove Albion, donde está empezando a jugar, incluso ha marcado ya un gol en Premier League, sin ser un jugador fijo en absoluto, pero sí demostrando que es una competición en la que puede también ser un jugador importantísimo, ¿no? Bueno, una carrera en la que estamos hablando de un chico de 25 años, que ya no es una súper joven promesa, sino que está en una edad ya más cercana a la madurez, o a la mejor edad de un futbolista, pero que tiene muchísimo recorrido por delante y que yo es uno de los nombres con los que me quedo en este campeonato. No era un desconocido antes de empezar, porque lo habíamos visto en la Premier, porque si analizábamos a Japón en los partidos previos al Mundial, ya era un nombre con el que te quedabas, era un nombre que apuntabas, era un nombre que destacabas, pero creo que el Mundial le está catapultando. O sea, creo que todavía está haciendo que tengamos más ganas de ver cómo sigue su carrera en Brighton.
a mí me está pareciendo un cambiapartidos. Yo reconozco que le había visto, pero no muchísimo, y en este Mundial me está sorprendiendo. Me parece un jugador que a través de esa capacidad para irse, de repetir esfuerzos y no parar de hacer sprints desde la banda izquierda, un jugador que está cambiando los partidos a favor de la selección japonesa, y me gusta mucho que, a pesar de ser diestro, te sale por el perfil zurdo, te tira el cambio de ritmo y sigue regateando, pero en profundo, no con la necesidad de tirar en perpendicular o buscar pues eso, la zona central para buscar su disparo. Puede salir por las dos partes, por los dos lados, y eso le hace más imprevisible a Kaoru Mitoma. Quería acabar, Axel, aunque no es directamente relacionado con la figura de Mitoma, pero sí es una ramificación, vamos a decirlo así, hablando del Brighton. Hablamos de Moisés Caicedo en el primer episodio de los cromos, Axel. Decía antes que le podíamos perfectamente haber hecho, y tenemos tiempo todavía con alguno, como es el caso de Alexis McAllister, que creo que está jugando un muy buen mundial desde que se ganó la plaza de titular con Argentina. La política de fichajes del Brighton es para estudiarla. Han vendido, y bien vendido, a futbolistas como Cucurella, como Ben White, como Bissouma, como Barnes. Lo vendieron al Newcastle el año pasado. Es un equipo, el Brighton, que firma muy bien, Sí, que además en este campeonato del mundo, pues yo creo que todavía su política de fichajes se está viendo más fortalecida, porque son varios los jugadores del Brighton que están brillando en el campeonato, ¿no? Has nombrado a Moisés Caicedo, has nombrado a Alexis McAllister. Hay creo que son 8 jugadores del Brighton en la Copa del Mundo, que para un equipo de nivel medio de la Premier League, y sobre todo teniendo en cuenta que esos jugadores están en selecciones extranjeras, creo que es una cifra muy, muy alta, muy alta. Y sí, yo creo que ellos tienen una red de ojeadores que evidentemente tiene que trabajar muy bien, porque firmar a un futbolista de la liga ecuatoriana o de la liga japonesa no es tan sencillo. Al final ahora todo se ve, pero para llegar a la decisión del fichaje tienes que haber visto mucho y tienes que haber comparado con mucho otro. No es solo darte cuenta de que hay un chico en Kawasaki Frontale que está haciendo goles jugando de extremo. Tienes que verte sus partidos y tienes que haber visto muchos jugadores de ese perfil y tomar la decisión de que el que realmente quieres es a Mitoma, ¿no? Y yo creo que el acierto que están mostrando habla de un equipo que trabaja muy bien, ya no solo en lo que habíamos destacado tanto, que es la propuesta de juego. Habíamos destacado mucho a su entrenador, a Graham Potter, en la época en la que dirigió al equipo, y también destacamos que el fichaje de De Zerbi seguramente, pues por manera de jugar, iba a seguir una línea continuista, y habían elegido un entrenador para no romper con esa idea. Pero es que a nivel de fichajes, a nivel de dirección deportiva, creo que el equipo empieza a ser un ejemplo y un modelo. Sí, totalmente de acuerdo. Kaoru Mitoma es uno de los ejemplos de ese buen hacer de la política de fichajes de la dirección deportiva del Brighton, que no es casualidad que en las últimas temporadas esté coqueteando con las plazas europeas. Veremos si es esta la temporada en la que lo consiga, ya con De Zerbi en el banquillo. A pesar de el cambio en el banquillo a mitad de temporada, el equipo sigue compitiendo realmente muy bien. Tenemos 2 partidos, precisamente ese Japón-Croacia, 4 de la tarde hora española, aquí en Doha, partido de las 6. No sé cómo ves las opciones. A mí me parece una de las eliminatorias más abiertas, seguramente, de las que hay en estos octavos de final, Axel. Me parece que Croacia es ligera favorita, aunque sea por una cuestión de experiencia pura y dura en este tipo de partidos, a pesar de que Japón le hacemos a veces de menos, y es una selección que se está clasificando siempre para las eliminatorias últimamente en los mundiales, y bueno, tiene esas armas que hemos dicho de Moriyasu, y bueno, va a ser un partido interesante, aunque veo ligera favorita a la selección croata. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que tiene ese punto a favor, ¿no? De experiencia. La última vez que Japón estuvo en octavos de final, la verdad es que le faltó ese oficio en el tramo final contra Bélgica, en un partido que iban ganando 2-0. Ese recuerdo lo tenemos muy presente. Pero yo viéndolas jugar a las dos, no tengo tan claro que Japón vaya a pasar ronda. Creo que es una eliminatoria bastante igualada, si no la más igualada de octavos de final. Croacia ha tenido buenos momentos, pero también ha tenido otros en los que no me ha convencido tanto. El primer día contra Marruecos creo que le costó generar. Creo que ante una buena estructura defensiva
el equipo se quedó corto en cuanto a todo lo que pudo producir en el último tercio de campo. Y el día de Bélgica, siendo el partido bastante igualado y teniendo también Croacia ocasiones, a mí me pareció que en el tramo final concedió demasiado. Y eso que Guardiol hizo una actuación individual portentosa. Pero a poco que hubiese estado Romelu Lukaku acertado, pues hoy no estaría jugando Croacia el partido de octavos de final, ¿no? Yo creo que es algo que a ellos les tiene que preocupar, como en esos últimos minutos, que es lógico que en el fútbol pase, porque en los últimos minutos el rival no tiene nada que perder cuando ya está en una situación de desventaja, va con todo, mete más jugadores arriba, y no es sencillo defender esas situaciones, pero la verdad es que les crearon mucho. Y por lo tanto yo tengo muchas ganas de ver este partido. Sé que Croacia es favorita, entiendo que tiene más oficio, pero quiero verlo, porque creo que Japón ha ganado a dos equipos que me parecen mejores que Croacia. De Croacia yo destaco, más allá de lo que decía Axel de Guardiol, que seguramente, al menos para mí, está siendo el mejor defensa del torneo, o anda cerca de serlo, que en el centro del campo están consiguiendo, Axel, que con una versión no mega top de Modric la cosa funcione. Por ejemplo, me acuerdo mucho de la reacción tras el gol que le marca Canadá, la reacción del equipo. Kovacic, lo destacabas tú, creo, aquí, no sé si le diste puntos o le citaste al menos dentro de los que habías tenido en la cabeza para puntuar, porque la reacción de Kovacic en ese momento es de tirarse el equipo un poco a las espaldas ante una versión de Modric, no voy a decir mala ni mucho menos, pero no del mega líder brutal que fue en 2018, ¿no? Y tiene piezas ahí como Brozovic, como Kovacic, que de alguna manera me da la sensación, Axel, que están dando un pequeño paso al frente y que no necesitan al Modric de 9,5, 9, 10 que vimos durante todo el Mundial de Rusia 2018 para que la zona ancha de Croacia funcione. Sí. Yo creo que está Kovacic a un gran nivel en conducciones, pero también en elección de pases. Es el jugador que entra con respecto a ese mundial, como bien dices. O sea, el centro del campo era el mismo que ahora, pero con Rakitic en vez de Kovacic, que era normalmente el primer cambio. Y la verdad es que el equipo no parece que sea peor en esa zona del campo. De hecho, es la mejor zona del campo que tienen, la medular, ¿no? Con un Brozovic que es imperial en el manejo de partidos, en la colocación, en el equilibrio. Y luego con dos jugadores como Kovacic y Modric de muchísima categoría, especialmente Modric. Bueno, arriba Kramaric me ha gustado mucho, se ha movido bien. Vamos a ver quién juega de 9 hoy, si sigue Libaya o si mete a Bruno Petkovic, que yo creo que es una opción que ellos también tienen. Y defensivamente, pues vamos a ver si están con más solidez que en ese tramo final contra Bélgica, que ya te he dicho que tiene su particularidad de ser un contexto de últimos minutos en los que el rival va con todo. De hecho, Borna Sosa creo que es una buena aparición, el lateral del Stuttgart, sí. Que en la liga alemana le vemos sobre todo muy bien en lo que es hacia arriba, asistiendo, metiendo centros, mete muy buenos balones. Y bueno, vamos a ver, porque el duelo que tendría Mitoma si aparece en la segunda parte sería contra Juranovic, que está jugando en el Celtic y que no es mal jugador, pero quizá es la pieza a la que le puede hacer más daño Japón. Vamos a ver cómo se da el partido. Por cierto, que ya para cerrar este partido lo habían acertado en esa imagen difuminada que metemos en Twitter, pues lo ha acertado Javier Ferrus, lo ha acertado Fran Herrera. Ander Ortega nos decía no puede no ser Mitoma, pues Ander ha acertado evidentemente, Cristóbal también lo acertaba y Javi Valdés también. Bueno, a esta hora de la mañana lo habían acertado ya muchos de nuestros oyentes habituales. Axel, en el otro partido que tenemos de hoy de octavos de final, creo que tenemos todos una muy buena noticia. Lo vamos a escuchar de la voz de Tite, porque vuelve Neymar. Neymar joga? Sim. E eu sabia que era a grande pergunta de vocês. Ele vai treinar hoje à tarde. E treinando hoje à tarde vai estar, sim, no jogo. Estando bem, vai para o jogo. Eu prefiro a utilização do meu melhor desde o início. Eu. E o técnico tem que assumir as suas responsabilidades.
Eu prefiro desde o início. Dice Tite que prefiere que juegue desde inicio, que prefiere que su mejor jugador esté desde el inicio. Axel, en cualquier caso, aunque sea por lo mediático, por todo, creo que es una gran noticia que vuelva Neymar a estar disponible. Sí, absolutamente. Absolutamente porque a los mejores jugadores les queremos ver en un mundial y porque el propio entrenador lo define como su mejor jugador, ¿no? Que es algo que muchas veces los técnicos pues no se atreven tanto a hacer, salvo que sea muy marcada la diferencia y salvo que la jerarquía sea clarísima. Al final, te he dicho antes, está siendo un campeonato en el que las figuras están decidiendo y Neymar es una figura. Y creo que Brasil, aunque tiene opciones para sustituirlo y hemos hablado mucho de ello cuando no ha estado, a Rodrigo en la media punta, yo creo que Rodrigo te puede sustituir al 9, al 10, al 7 y al 11, ¿no? A las 4 posiciones de ataque, Rodrigo te juega perfectamente en ellas, pero Neymar no deja de ser Neymar. Y se habla menos de él en términos de que sea su última oportunidad, porque por edad, sobre todo si llega a las edades a las que están llegando Cristiano Ronaldo y Messi jugando mundiales, pues va a tener más opciones. Pero no olvidemos, él tampoco tiene ningún mundial y también querrá pasar a la historia ganando uno. Y bueno, pues esta parece la mejor oportunidad, al menos ahora mismo. Tiene bajas importantes, no van a volver a jugar en el Mundial, son bajas ya confirmadas Gabriel Jesús y Alex Telles. Para este partido parece que Alexandro tampoco llega, así que no tiene lateral izquierdo. Axel, da toda la sensación, yo creo que hay dos opciones, ¿no? Una es ver a alguien que sea más ofensivo ahí en la izquierda, que la veo bastante complicada. Lo normal es que mantenga su pareja de centrales, que es la de Thiago Silva y Marquinhos, meta seguramente a Militao de lateral por la derecha y que Danilo sea el lateral zurdo. A mí me parece la opción más lógica dentro de las posibilidades que tiene ¿cómo lo ves? Sí, a mí me parece también la opción más lógica, pese a que no deja de ser mover a dos jugadores de posición, pero al final Militao ya lo ha probado de lateral derecho, Danilo le hemos visto en alguna ocasión en sus clubes de lateral izquierdo, son posiciones que conocen y son las posiciones que le modifican menos la estructura en términos de características. Pero sí, es un problema porque lo que no va a tener es profundidad. O sea, con Militao de lateral va a tener mucha menos profundidad que si jugara un lateral derecho puro y por supuesto con Danilo a pie cambiado, ya no porque Danilo sea menos profundo, sino porque además va a jugar a pie cambiado y eso dificulta la subida, pues también va a tener menos profundidad. Pero bueno, con todo lo que tiene arriba yo creo que se lo puede permitir Brasil y además de esa manera se fortalece defensivamente, que es algo que nunca le ha molestado a Tite. A las 4 de la tarde el Japón-Croacia, a las 8 el Brasil-Corea, los partidos que tenemos hoy, que evidentemente los podéis vivir en Carrusel Deportivo con Dani Garrido y con todo el equipo. Vamos ya con nuestros puntos a los mejores jugadores de la jornada de ayer. Recordamos que hemos variado la puntuación, son 2, 4 y 6 puntos. El tercer mejor jugador de ayer, para Axel, los 2 puntitos de ayer son ¿para quién? Muchas dificultades para elegir entre los ingleses. Pero al final Jude Bellingham es el que se lleva mis 2 puntos. Participación decisiva en el primer y en el segundo gol, con carreras potentísimas, eliminando rivales por pura potencia. Pues 2 puntos para Bellingham. Yo le doy los 2 puntos a Harry Kane, que hasta ahora no lo había puntuado. También he tenido muchas dudas, pero finalmente le he dado 2 puntitos al delantero que marcó su primer gol y que, bueno, le vi bastante suelto. La verdad es que jugó un partido que me convenció bastante. Harry Kane. Los 4 puntos de Axel, segundo mejor jugador. Para Phil Foden, que da 2 asistencias y da un taconazo impresionante en el primer gol, que yo creo que es la clave de la jugada y lo que genera la ventaja en el 1-0 que desatasca el partido. Todo lo que no sea que Foden se haya ganado la titularidad a mí me sorprendería bastante. Ya me sorprendió que no fuera titular y comparto con Axel, pero los 2 puntos se los doy yo a Bellingham, que en los momentos más complicados de Inglaterra creo que sacó el carácter y me gustó especialmente el partido del centrocampista del Borussia Dortmund, que creo que va a durar poco ahí. ¿Y quién fue el mejor jugador para Axel Torres ayer? Pues Kylian Mbappé. Yo creo que es difícil que
que no votemos a Mbappé en esa posición. 2 goles monumentales, tirazos impresionantes, y había generado desequilibrio en el primer tiempo. Suya es la asistencia del 1-0 a Giroud. Bueno, una actuación de las más grandes de la Copa del Mundo. Se va a poner líder, creo, en nuestra particular clasificación del ranking, porque yo también le doy los 6 puntos a Kylian Mbappé. Se lleva 12 puntazos de nuestras votaciones de hoy, y es que no puede ser de otra manera. Que 2 golazos marcó y que asistencia le mete también a Giroud. Fue memorable el partido de Mbappé de ayer. Pues nada, Axel, vamos a disfrutar de otro día, no sé si con muchas sorpresas, no sé si tendremos la primera sorpresa, que de momento no la hemos tenido, pero bueno, vamos a disfrutar de un lunes de Mundial. Te escucho mañana, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Nosotros nos vamos, ya sabéis que los cromos de Axel y Bruno lo podéis escuchar obviamente en Ser Podcast, pero que estamos también en vuestra plataforma de audio favorita. No tenéis excusa porque nos podéis escuchar donde os sea más sencillo, donde sea más fácil. La mente pensante, el cerebro de todo esto es Roberto García, al kit estamos Axel y servidor. Y bueno, Carlos Nicolás ha estado en Madrid pendiente de que todo sonara bien, que hoy ha tenido su complicación, pero lo hemos conseguido finalmente. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta entonces, adiós. Los cromos de Axel y Bruno Qatar 2022 es un podcast diario de Ser Podcast y la redacción de deportes de la cadena Ser. Dirigido por Bruno Alemany y Axel Torres y realizado por Carlos Nicolás y Miguel Hijosa. Cadena Ser. La radio.